Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y las propuestas de reflexiones de algunos de los textos del siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam, el cual sin lugar a duda tiene la capacidad de guiarnos en el sendero que conduce hacia el despertar de un amor cada vez más puro y genuino por la suprema personalidad de Dios. Y entonces, ayer habíamos concluido en el texto número 43, que era el último texto dicho o hablado por el personaje de la reina Kunti, la cual estaba ofreciendo diversos tipos de oraciones muy hermosas en vista de la partida inminente del Señor Krishna hacia su propio reino. La reina Kunti le dijo al final de sus oraciones al Señor Krishna: oh Krishna, oh amigo de Arjuna, oh tú el principal entre los descendientes de Vrishni, tú eres el destructor de aquellos partidos políticos que son elementos perturbadores en esta tierra. Tu valentía nunca se deteriora. Tú eres el propietario de la morada trascendental y tú desciendes para aliviar la aflicción de las vacas, los brahmanas y los devotos. Tú posees todos los poderes místicos y tú eres el preceptor del universo entero. Tú eres el todopoderoso Señor Supremo y a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Entonces, en el día de hoy iniciamos en el texto 44. Sutta Goswami dijo: el Señor, escuchando así las oraciones de Kunti Devi, compuestas con palabras selectas para la glorificación de él, sonrió dulcemente. Esa sonrisa era tan hechicera como su propio poder místico. Vamos a recordar que Sutta Goswami es el narrador principal que está narrándole el Srimad Bhagavatam o las diferentes historias relacionadas a la suprema personalidad de Dios, a aquellos sabios que se habían reunido, o sea, una serie de personas virtuosas, estudiosas y conocedores de las escrituras y el Dharma, que se habían reunido en el bosque de Naimisiranya, porque este bosque tenía la fama de ser un bosque sagrado, o sea, un lugar específico, disculpen, para el desempeño de diferentes encuentros dirigidos hacia satisfacer al Señor y para la búsqueda de las cuestiones de la espiritualidad y el sentido de la vida y el progreso hacia la autorrealización como criaturas espirituales que todos somos. Entonces ese Sutta Goswami, él está respondiendo a una serie de preguntas que los sabios les van haciendo, y en virtud de eso es que se va mostrando o narrando el Srimad Bhagavatam, que es este texto el cual estamos compartiendo. Vamos a recordar también que en los amaneceres espirituales lo que hacemos es ir poco a poco compartiendo algunos textos conocidos como textos sagrados en la cultura védica, y que la cultura védica se refiere a una cultura que está basada en los Vedas. La palabra Veda significa sabiduría, y los Vedas es un conjunto de textos que se recogieron como textos, que antes de ser textos, por supuesto, se transmitían en narración oral, y que procedían de una única semilla,
sea, una enseñanza primaria o elemental o básica y completa en sí misma que el propio Señor Supremo dio al principio de la creación, con el objetivo de que las entidades vivientes llevaran en este mundo material una vida lo más organizada y armónica posible, en armonía con todos los elementos en sentido general y las demás entidades vivientes, y al mismo tiempo fueran poco a poco encontrando el conocimiento sobre ellas mismas, sobre qué es la materia, el mundo material, qué es el mundo espiritual, qué es Dios, y fueran encaminándose mediante su propia tendencia y mediante su propia vida material hacia la liberación, o sea, hacia el despertar o la salida de esa disyuntiva en la cual está sumergida cuando se está creyendo que es simplemente el cuerpo o la mente. Entonces allí dice que Sutta Goswami dijo, el Señor, o sea Krishna. Vamos a recordar también que el nombre de Krishna no se refiere simplemente al nombre de un personaje histórico que hace aproximadamente un poquito más de 5000 años estuvo en un poblado de la antigua India conocido como Vrindavan y allí desarrolló algunos de sus actividades como adolescente y como niño, y después se fue hacia su propio poblado donde realizó otras actividades, y durante el tiempo que estuvo presente entonces fue muy querido por todos y desarrolló diferentes cosas que parecían maravillosas. La reina Kunti no se está refiriendo únicamente a ese personaje específico histórico. Cuando ella menciona el nombre de Krishna, se está refiriendo a la persona elemental suprema, o sea, se está refiriendo al origen, a la persona original, se está refiriendo a la personalidad de Dios. Hemos hablado en muchas ocasiones que el término Dios es un término categórico, o sea, se refiere simplemente a una categoría general de aquello o aquel que se entiende o se acepta como el supremo dentro de todo lo supremo. Pero la mayoría de las personas cuando utilizan o escuchan el término Dios simplemente llegan hasta allí, o sea, ya, sí, Dios, Dios y ya, perfecto, sí, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, sí, yo le oro a Dios, sí, yo rezo a Dios, sí, yo confío en Dios, ya. Pero cuando usted le pregunta sobre ese tal Dios en el cual esa persona cree, al cual le ora, el cual le reza, en el cual espera, en el cual confía, en el cual dice, etcétera, etcétera. Usted le pregunta sobre ese tal Dios, por favor, explícame un poco más, descríbeme un poco las características de ese tal Dios, porque yo quiero también irlo conociendo. Entonces vamos a ver que la mayoría de esas personas no van a poder describir prácticamente nada sobre ese tal Dios, porque es como una tradición. Ya las personas dicen, sí, yo creo en Dios, pero como una tradición. Incluso a veces en momentos muy desesperados dicen, ay Dios mío, mira, por favor, ayúdame, yo te pido. Pero realmente no pueden ubicar su atención, no pueden ubicar su mente, su pensamiento concretamente en esa personalidad de Dios. O sea, porque la gran mayoría no tiene la más mínima información real, detallada sobre las cualidades del Señor Supremo y sobre las otras cuestiones relacionadas al Señor Supremo. Entonces la palabra Dios lo que hace es generar en la mente una serie de especulaciones mentales. La mente empieza a imaginar, ¿no?, diferentes cuestiones sobre Dios. De hecho, la gente conoce más sobre el representante del Señor, por ejemplo, en el caso del cristianismo, de cualquier tipo, de cualquiera de sus ramas, las personas conocen más sobre Jesús que sobre el propio Señor Supremo, porque fue Jesús quien, adoptando una forma, una vida humana, estuvo entre la gente y por tanto pudieron verlo con sus sentidos materiales, o sea, con sus ojos, pudieron tocarlo con sus manos, pudieron escucharlo, acompañarlo, servirle, escuchar sus palabras, dejar las enseñanzas en el corazón, ¿verdad?
Entonces es más fácil, por ejemplo, cuando un cristiano está glorificando a Dios, que le venga a la mente el Señor Jesús y entonces glorifica a la figura del Señor Jesús. De Dios conocen algunas simples informaciones descritas. En ese caso, por ejemplo, si cuando abrió el mar rojo para que el pueblo pasara y después los egipcios quedaran atrapados, si se mostró en una zarza encendida y desde allí le habló a Moisés, si en el Horeb, allá en el monte, le habló de nuevo para darle los mandamientos, si le apareció de tal forma al profeta Isaías, ¿verdad? Si estaba como una especie de nube de la cual relampagueaban como rayos, guiando a los egipcios en el camino del destierro o de la liberación. Disculpen al pueblo judío, camino de la liberación del imperio de Egipcio. Pero a Dios como persona original, no hay detalles sobre eso. Entonces hay detalles sobre, por ejemplo, el representante, en ese caso Jesús. El propio Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, el que me conoce a mí conoce al Padre, porque era fiel representante del Señor Supremo. Entonces allí tiene su fortaleza la fe del cristianismo. Pero usted le dice a un niño, ¿no? Desde que nace, mira, el mundo es creado por Dios, perfecto, el universo. Vamos a suponer que el niño lo acepta y va creciendo en esa fe. Pero llega un momento en que si el niño es inteligente, le va a empezar a hacer preguntas a usted sobre ese tal Dios. Y le va a decir, y usted incluso le va a decir, no, mira, y él tiene nombre también. Por ejemplo, nosotros le decimos Jehová o Alá o lo que sea. Entonces el niño, si es inteligente y le gusta el tema, va a preguntarle en algún momento, ¿y cómo es Dios? ¿Y qué forma tiene? Y háblame de eso, y cómo es Él, descríbeme, ¿verdad? Y entonces allí no hay respuesta, se queda sin respuesta. Ahí viene la imaginación, entonces, que si tiene un aspecto de persona mayor, que si es un anciano, que si parece esto, que si parece un ángel, que si no sé qué, que si es una luz, vienen tantas respuestas porque la mente necesita una respuesta, y si no la obtiene de manera autorizada, se la inventa, porque una de las labores de la mente es el pensamiento, y allí está implicada la creatividad. El ser humano es un ser argumental. Esto quiere decir que necesita explicárselo todo, y cuando la explicación no es obtenida de un modo científico, o sea, cuando no está allí donde encontrarla, entonces simplemente la investiga si es una persona inteligente, o simplemente la inventa, sea a su antojo, a su manera, como hacen la mayoría de las personas. Esa es la diferencia entre la cultura védica y las demás culturas. La cultura védica logró recoger, debido a la labor intensa de grandes almas, figuras iluminadas, que llegaron a cultivar una relación estrecha con el Señor Supremo, mediante el servicio devocional o la entrega a Él, llegó a recoger una información suficiente sobre cuestiones relacionadas al Señor Supremo, que van más allá de la simple categoría Dios. O sea, lograron recoger las diferentes maneras en que la entidad viviente puede comprender al Señor Supremo, y se describieron 3 maneras. Al Señor Supremo como verdad absoluta, o Brahman. En sánscrito se le dice Brahman, que también significa el espíritu total, o sea, el Señor Supremo. Algo completamente abstracto, lleno de conocimiento, lleno de eternidad, lleno de felicidad, lleno de amor. Y entonces pero sin forma, sin actividades, sin nada, aunque de allí emerge todo, pero él como tal no tiene nada de eso. Esa es la concepción de Brahman. Es la primera concepción, o la primera manera en que la criatura llega a relacionarse con el Señor Supremo. O sea, esa concepción de Brahman. Ellos también se percataron que después la criatura
llega a ir ubicando, o sea, a descubrir que esa fuerza suprema se encuentra también ubicada dentro de las entidades vivientes. O sea, descubren mediante el progreso en la introspección que también se puede localizar la presencia de ese propio Dios dentro de mí. De alguna manera la criatura en su introspección profunda descubrió y encontró, wow, con ayuda y misericordia del Señor, por supuesto, espérate, porque acá yo también siento que el Señor está en mí. Ese sentimiento fue interpretado de varias formas y una de ellas fue pensar que bueno, sí, Él está en mí, pero y llegaron muchos a pensar que ellos eran el Señor. Y entonces esa comprensión de que el Señor también está en mí, siempre está en mí, y no solo en mí, sino dentro de todo lo que existe. Allí está la presencia de esa fuerza original viviente, porque sin esa presencia no hay nada. Porque una de las funciones del Señor no es solo ocuparse del proceso creativo, sino de mantener la creación. Y para mantenerla, entonces Él está allí también. De alguna forma Él tiene que tener su energía allí. Entonces llegaron a la conclusión y a la experiencia del Señor como alma universal. Aquello que está dentro de todo le da sentido y existencia a todo. Señor como Paramatma, en sánscrito Paramatma. Atma significa alma o entidad viviente y Param significa supremo o superior, o sea, el alma superior o el alma suprema. Y entonces hubieron un grupo de esos místicos del pueblo védico que entonces prepararon o diseñaron toda una metodología mediante la cual la persona dedicada y entregada por una serie de métodos y herramientas de introspección y por un estilo de vida determinada podía llegar a su debido tiempo tras una absorción completa a un estado conocido como Samadhi. El estado de Samadhi era aquel estado donde la persona, después de haberse liberado de la influencia de su mente, sus sentidos, etcétera, etcétera, ella estaba completamente equilibrada, libre de perturbación, y podía entonces centrar su atención en la presencia del Señor en su corazón y descubrir esa presencia, y allí entonces a su debido tiempo se encontraron con una figura. Les emergió en su conciencia una figura magnífica, radiante, hermosa, dulce, sonriente, maravillosa, cual simplemente percibirla desde la conciencia ya acababa con todos los tormentos y todos los sufrimientos de la entidad viviente. Esa figura entonces se comprendió como la presencia localizada del Señor. Aquello que se comprendía como Brahman o verdad absoluta, que está en todas partes, el Señor omnipresente, ahora también se comprendía como algo que al mismo tiempo estaba localizado y que tenía una apariencia y que daba en sí un efecto. Esa apariencia daba un efecto, e incluso muchos lograron escuchar. Este escuchar no es con los sentidos del oído normal, sino el escuchar de la conciencia. Lograron escuchar palabras desde esta figura, o lograron establecer una comunicación. Señor estableció una comunicación. Porque el pueblo védico, de la misma manera que ellos tenían diferentes modos de cuando algo iba mal, ellos hacían sus ofrendas, sus oraciones, etcétera, etcétera, a diferentes fuerzas o a diferentes administradores, por llamarlo así. De ese mismo modo, había una parte del pueblo védico muy selecta que solamente hacía sus oraciones, sus ofrendas a una sola figura, a aquel que era el supremo entre todos los supremos. A esa parte selecta se le llama Vaishnava, o es el Vaishnavismo. El Vaishnavismo es como, por decirlo así, la religión del pueblo védico. Es una práctica o un estilo de vida monoteísta, o sea, que cree y considera
que solo hay un Dios supremo, un único Dios, y que Él es el único receptor y merecedor de todo nuestro amor, de todo nuestro pensamiento, de todas nuestras oraciones, y que nada y nadie más debe ser colocado ni a su mismo nivel y mucho menos por encima de Él. Entonces el Vaishnava es como el amante fiel, o sea, solamente tiene un objeto de amor, y ese objeto de amor es la suprema personalidad de Dios. Él no tiene ningún otro objeto de amor, y hacia ese supremo dedica toda su vida en anhelos de servicio, en anhelo de servirle, de agradarle, de compartir con Él todo, absolutamente todo. Y en esa relación va despertando sentimientos crecientes por esa persona suprema. Y entonces así, de esa manera, descubren una tercera concepción o forma de percepción o comprensión sobre ese tal Dios. O sea, no solo es el Espíritu Supremo que está en todas partes, que tiene todo el conocimiento, la verdad absoluta. No solo también está dentro de cada entidad viviente, acompañándola como testigo fiel, como amigo, como compañero, como instructor, como gurú, sino que además de eso es una persona. Pero este término persona no significa ser humano. A veces confundimos. No es lo mismo un ser humano que una persona. Persona significa que tiene personalidad. Y ser humano significa simplemente que tiene ciertas cualidades morfológicas y fisiológicas y funcionales. O sea, es un ser humano. No todos los seres humanos son, desde el punto de vista de los estudios, o sea, de las ciencias psicológicas, etcétera, y ciencias del comportamiento, no todos los seres humanos se pueden clasificar como persona. Porque persona implica la manifestación de la existencia o presencia de una personalidad y los rasgos fundamentales de la personalidad o las funciones fundamentales de la personalidad, que es una organización o construcción bien compleja de nivel subjetivo. Sus rasgos fundamentales son las funciones de regulación y autorregulación. Imagínese, por ejemplo, usted tiene un temperamento, usted va desarrollando un concepto de la vida, una cosmovisión, usted tiene diferentes sentimientos, diferentes estructuras afectivas, o sea, las emociones, cuestiones así. Usted tiene una estructura cognitiva que le va sacando el significado a cada cosa que le sucede en su vida. Pero todas esas cosas están aisladas, van sucediendo de modo aislado. Tiene que haber algo que las integre todas de manera armónica y a partir de ahí vaya evolucionando y vaya comportándose de manera regulada y autorregulada para su propio beneficio o evolución progresiva. Ese algo que lo mantiene todo integrado y que lo usa todo así de esa forma tan maravillosa y que es capaz de regular y autorregular todos los procesos. Para que cuando usted quiere hacer algo, pero usted dice, no, pero eso no lo debo hacer porque puede traerme tal consecuencia, o eso no lo debo hacer porque va a traer daño para otra persona, o debo hacer esto, o tengo, o sea, todo ese proceso regulativo. ¿De quién se encarga de eso? Es la personalidad. Entonces, cuando en un ser humano, una persona con cuerpo de ser humano, o una entidad viviente con cuerpo de ser humano, no se muestra que hay una regulación estable o una autorregulación, se dice que hay un trastorno de la personalidad. Pero cuando por deficiencias anatómicas o fisiológicas, por ejemplo, grandes daños en el cerebro o algo así, ni siquiera hay el más mínimo vestigio de presencia de la personalidad, entonces se dice que en ese ser humano no ha alcanzado, no puede mostrarse el nivel de persona. Él no puede funcionar como persona. Puede funcionar como un animal, como una criatura movida por los instintos básicos, pero no como persona o poseedor de una personalidad. Entonces, si el ser humano desarrolla una personalidad y tiene la potencia de desarrollarla, que es el máximo desarrollo o escalón de desarrollo en la vida material, e incluso las escrituras de pueblos antiguos judíos también hablaba de que el Señor creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto significa que si esa posibilidad que existe en el ser humano, entonces lógicamente también el Señor Supremo tiene esa capacidad. Porque ¿de dónde la podría desarrollar el ser humano sino a través de una imitación de la que existe
en el Señor Supremo. Entonces el Señor Supremo tiene la capacidad de poseer una personalidad. Esa personalidad es lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo, porque es aquella a partir de lo cual todo es integrado, a partir de lo cual todo sucede, a partir de todo. O sea, todo, la inteligencia, la memoria, el pensamiento, la mente, las cuestiones, las emociones, todo, absolutamente todo, gira alrededor de la personalidad. La personalidad, cuando funciona a plenitud armónicamente, se encarga de que todo funcione adecuadamente. La personalidad no es la memoria, la personalidad no es la inteligencia, la personalidad no es el pensamiento, la personalidad no es el temperamento, la personalidad no son las emociones, la personalidad no es nada de eso. Pero es quien organiza todo eso de forma favorable, guiada por la inteligencia, a través de la inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, ellos comprendieron, o sea, ese famoso Dios, ese famoso Supremo, tiene una personalidad. Por tanto, esa personalidad de Él, en el caso de Él, siempre es perfecta. Está desarrollada a plenitud porque es la personalidad original. Todo lo original se encuentra en Dios. La inteligencia original a plenitud está en el Señor. La mente original a plenitud está en el Señor. Todo originalmente a plenitud está en el Señor. Entonces, esa personalidad es lo que recibe el nombre de Krishna. Krishna es la persona, aquella que manifiesta la personalidad de Dios. Por eso se le conoce también como la suprema personalidad de Dios. Entonces la personificación de esa personalidad, eso es a lo que la reina Kunti y todos los místicos védicos y los grandes devotos puros le llaman Krishna. Cuando ustedes escuchen la palabra Krishna, aunque le digan lo que le digan sobre Krishna, porque unos se detienen en Krishna como un pastor, Krishna como un guerrero, Krishna como alguien que realizó cosas místicas, Krishna como eso, no. Eso simplemente son manifestaciones acá en un periodo de tiempo para ciertos objetivos que el Señor permitió que sucedieran por misericordia de Él. Pero realmente cuando se refiere a Krishna y cuando se dice a Krishna, se debe entender que se está haciendo referencia a la suprema personalidad del Señor Supremo, la suprema personalidad de la verdad absoluta, la suprema personalidad de la eternidad, la suprema personalidad del amor, de la bienaventuranza. Comprender eso es parte del conocimiento esencial y básico si uno quiere, en verdad, avanzar en una relación lúcida, seria, equilibrada con el Señor Supremo. No se puede desarrollar una relación bilateral, una relación de intercambio mutuo a plenitud con el Señor Supremo, a no ser que el Señor Supremo sea concebido también como una persona o una personalidad, no como un ser humano. Repito, ser humano se refiere a la estructura, a la forma del cuerpo que usted tiene ahora mismo y cómo es que este funciona. Si usted tuviera sus cuatro extremidades llamadas, por ejemplo, en forma de cuatro patas, no tuviera independencia en sus dedos de las manos, no tuviera un dedo pulgar, tuviera garras en las patas, una especie de almohadillas allí en la planta de las patas, usted tuviera caminar en cuatro patas, usted tuviera un hocico alargado o achatado según la raza, usted ladrara de una forma o de otra, presentara una estructura esquelética determinada con tantos huesos, con un sistema fisiológico de tales rasgos, entonces usted le llamarán perro y no ser humano. Seguiría siendo un ser vivo, pero con una forma de perro. Por tanto, ser humano se refiere a la estructura de esa maquinaria que tienes ahora mismo. Así como se refiere a ella cuando te dicen hombre, mujer, niño, anciano, se están guiando por los rasgos del cuerpo físico. Pero persona no tiene nada que ver con eso. Persona significa un nivel de organización.
Persona significa que ha alcanzado un nivel muy elevado de organización. Y el responsable de eso es la capacidad conocida como personalidad o la construcción conocida como personalidad. Entonces, persona implica desarrollo, evolución, ¿verdad? Persona. Entonces, que el Señor, como persona, visto así, comprendido así, es la única manera que tiene la entidad viviente desde esta vida del ser humano de poder establecer con él una relación afectiva, una relación de intercambio amoroso, plena. Una persona podría decir, pero bueno, yo puedo establecer una relación afectiva con mi mascota y mi mascota no es una persona ni un ser humano. Sí, usted podrá establecer una relación afectiva y mover ciertos sentimientos incluso en usted y ciertas emociones en su mascota que va dentro de sus limitadas estructuras a tratar de corresponderle. Pero usted nunca podrá satisfacer por completo la necesidad o la potencia de intercambio de afecto que usted en su corazón tiene solamente con su mascota. Por una simple razón, porque su mascota no es una persona, no hay personalidad allí bien desarrollada. Entonces usted podrá darle mucho afecto desde el tema de la persona como persona, pero no va a poder recibir afecto de persona. Como quiera que sea, entonces se queda frustrada la relación, aunque usted en su romanticismo con su mascota piense que no. Entonces la única forma que hay que una persona tiene de intercambiar a plenitud es con otra persona, pero hay un detalle. Ambas personas, tanto el que quiere intercambiar como el otro que se le suma para intercambiar, todos nosotros estamos condicionados por lo histórico, cultural, lo familiar, lo educativo. O sea, estamos condicionados. ¿Qué significa esto? Que no estamos conscientes de nuestra plenitud como personas, sino que estamos completamente limitados por las cuestiones de la mente, los conceptos. Soy hombre, soy mujer, soy chino, soy cubano, soy blanco, soy negro, soy pobre, soy rico. Soy ingeniero, soy médico, soy instruido, soy analfabeto, soy iletrado. No estuve preso, no estuve en un convento, no, yo soy un santo, no, yo soy un ladrón, no, esta es una prostituta y esta es una mujer casta. O sea, estamos condicionados. Aquel es malo, aquel es bueno, aquel es ese. Entonces, quiere decir que cuando nosotros nos encontramos con otro ser humano, entre nosotros y el otro ser humano, y entre nosotros y todas las demás cosas, existen una cantidad ilimitada de etiquetas, de reglas, de estructuras que deben guiar nuestro guión de comportamiento. Eso significa que como persona, nuestra personalidad no puede mostrar plenamente todas sus tendencias. Entonces significa que la relación que se va a llevar a cabo entre dos personas o que se lleva a cabo entre dos personas en este mundo, por muy sincera, muy abierta que sea, siempre de algún modo va a estar condicionada, siempre va a tener limitaciones. Entonces eso significa que ninguna entidad viviente del mundo material en la forma de ser humano puede tampoco satisfacer a plenitud, o sea, a pleno, completamente, a full, su potencia como persona. Es frustrante, pero es así, no se puede, imposible. Se llegan ciertos arreglos, ciertos consensos, ¿verdad? Y bueno, uno va sobrellevando de la mejor manera posible. Pero siempre queda la entidad viviente insatisfecha, porque hay algo que falta. Y ese algo significa la posibilidad de un intercambio pleno, absolutamente pleno. Entonces, ¿cómo? Uno podría preguntarse ¿cómo? Entonces no hay esperanza. Sí, la cuestión es esta: que este mundo material no es el mundo de la persona. La persona, la cualidad de persona, la cualidad de personalidad en su potencia verdadera no pertenece al mundo material, porque el mundo material es un mundo de elementos realmente sin vida.
Es un mundo de cuestiones simplemente frías. ¿A dónde pertenece entonces la cualidad de persona? La cualidad de persona es una cualidad del Señor Supremo. Por tanto, la cualidad como persona viene del mundo espiritual. Por tanto, la persona como tal no puede desarrollarse a plenitud, ni puede manifestarse a plenitud, ni puede recibir a plenitud el saciado de todas sus tendencias fuera del mundo espiritual. No hay posibilidad de que por el simple hecho de las cuestiones materiales la persona quede satisfecha. Usted puede satisfacer necesidades fisiológicas, necesidades mentales, etcétera, etcétera, en este mundo material mediante diferentes actividades, pero nunca va a poder satisfacer por completo a la personalidad a plenitud y en su totalidad, porque eso solo se satisface a nivel espiritual. Y ese nivel no puede ser satisfecho mediante las cuestiones materiales. Entonces ahí está. Le queda únicamente como solución a la entidad viviente establecer una relación en un plano de conciencia trascendental al material, donde habiten también otras personas que estén a plenitud, manifestadas como personas a plenitud, y que estén todas en un intercambio pleno también con aquella que es la persona magnífica y maravillosa, original, atractiva por excelencia, la única que es capaz de satisfacer a plenitud las exigencias de cada personalidad. A ese se le llama Krishna. Krishna. Entonces de ese Krishna es el que la reina Kunti se está despidiendo, porque él se está yendo hacia otras tierras. Parece que no, pero a veces es complejo, pero es necesario. Yo tengo que preguntarme y sentarme, ¿cómo es que yo estoy actualmente concibiendo a Dios? Realmente, y sentarme con seriedad, ¿cómo es que me enseñaron desde pequeño? ¿Cómo hasta dónde llega mi comprensión? Yo lo estoy comprendiendo como persona, realmente lo estoy comprendiendo como persona. ¿Cuál es mi concepción sobre qué es una persona, qué es la personalidad? Estoy confundiendo ser humano con personalidad. Todos esos asuntos hay que aclararlos, porque si no, en nuestra relación con la suprema personalidad de Dios no podrá haber avance posible. Todo se quedará en la repetición de diferentes palabras, comportamientos muy bonitos, muy buenos, que te hacen un buen ser humano, pero no te pueden llevar a la plenitud espiritual. Te quedas en un límite ahí bastante encerrado. Entonces vienen los dogmas, las famosas religiones estructuradas, que llega un momento donde limitan. Al principio te impulsan, pero después llega un momento donde te limitan porque no te dejan pasar hacia un paso más allá. Es un asunto serio, pero es necesario. A menos de que usted llegue a comprender y a experimentar al Señor Supremo, a Dios, como persona, como la persona original, la única posibilidad de intercambio pleno de todos nuestros afectos, sentimientos, potencias, etcétera, etcétera, la única. De mí como persona, no yo como ser humano, sino yo como persona, que es más que ser humano. La persona solamente se puede desarrollar desde una estructura de ser humano, pero no todas las estructuras de ser humano han llegado a ser personas. Entonces significa que el cultivo de la espiritualidad implica no solo ser un ser humano, sino llegar a desarrollarme a plenitud como persona. Una personalidad integrada, coherente, lúcida, donde todas sus potencias se desarrollen lo más posible, y a partir de ahí entonces comenzar también a concebir al Señor como persona, con la diferencia de que es la persona original, perfecta, plena. Nosotros somos una muestra minúscula en potencia de lo que es la persona. El modelo original es el Señor Supremo. Entonces así sí, concibiendo al Señor Supremo como persona original y nosotros como personas o fragmenticos de esa persona original, entonces así se abre la puerta de par en par para una relación potencial con el Señor. Y así es como uno descubre, y fue como lo hicieron allá también en la cultura védica,
que en ese plano espiritual el Señor como persona tiene forma, tiene sonrisa, tiene mirada, tiene palabras, tiene encantos, tiene dulzura, tiene conductas románticas, es juguetón, es travieso, tiene cualidades tanto físicas como cualidades también en su propia personalidad. Es encantador, es seductor, es chistoso, es travieso, es valiente, es famoso. Se puede intercambiar con él. De hecho, esa es la naturaleza. No hay forma de que tomes experiencia de Dios como persona y no te quedes enamorada de Dios. No hay forma. Si en verdad hay mucha gente, yo tuve un encuentro con Dios, yo siento al Señor, y uno puede decir, bueno, ¿y por qué no está enamorado del Señor? ¿Por qué no se quedó enamorado? No, es que quizás no hay posibilidad. No hay posibilidad de que alguien tenga un encuentro real con Dios y que no se quede marcado para siempre. Y ese marcado significa flechado, enamorado. No hay posibilidad. Simplemente entonces falsedad. No hubo ningún encuentro. No hay posibilidad. Se te queda. Por eso uno de los nombres de Dios es ese, Modana Mohana. Modana Mohana. Mohana significa aquel que hechiza. Y Modana es uno de los nombres de Cupido. O sea, aquel que hechiza al propio Cupido. Imagínense si Cupido siempre está flechando, enamorando a la gente. Imagina que Cupido es enamorado por el propio Krishna. O sea, ni Cupido se puede resistir al encuentro o a la experiencia de roce interpersonal con el Señor. Eso es para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro amado Señor, que es reconocido como la persona suprema, y esa es la comprensión última y perfecta del Señor que integra a todas las demás comprensiones, que se vaya abriendo por su propia misericordia en nuestro corazón para que seamos capaces de ir transformando nuestra percepción de Él y nos podamos abrir también nosotros más allá de la vida de ser humano y que empezamos a vivir poco a poco como personas. Porque desde ese nivel es que podremos entregarnos completamente a los brazos de nuestro Señor, más allá de cualquier estructura filosófica, de cualquier teología, sino a través de un encuentro personal. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare